Tendremos datos clave de inflación en Estados Unidos. El presidente Trump lleva semanas exigiendo públicamente que Powell baje las tasas de interés de forma urgente y ha dicho que debería renunciar. Para el caso de Bitcoin debemos ser un poco más cautelosos, ya que si el movimiento no tiene una corrección pronto, hemos tenido una semana de movimientos alcistas por parte de Bitcoin, por parte del S&P 500 y también por parte de la fortaleza del dólar. ¿Será posible que estos activos mantengan su movimiento alcista? Descúbrelo hoy en el análisis semanal de EggChief. Mi nombre es Isaac Martínez, trader y analista, y te doy la bienvenida al canal de EggChief. Iniciamos como siempre el calendario económico. No olvides que los horarios que verás a continuación se basan en GMT-5, que aplica para Quito, Lima y Bogotá. El martes a las 7:30 de la mañana tendremos datos clave de inflación en Estados Unidos. Primero, el IPC subyacente mensual nos muestra cuánto están subiendo los precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía, que son más volátiles. Es un indicador muy importante para entender la tendencia de la inflación y puede influir en las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Justo después veremos también los datos generales del IPC, tanto mensual como anual, que nos indican cómo están cambiando los precios de los bienes y servicios del día a día. Si la inflación está subiendo rápido, los mercados podrían reaccionar negativamente y podrían aumentar los temores de nuevas subidas de tasas. El miércoles a las 7:30 de la mañana cambiaremos el enfoque hacia la inflación del productor con el IPP subyacente y el IPP mensual. Estos informes nos dicen cuánto están subiendo los precios que pagan las empresas. Si las empresas pagan más, es probable que terminemos trasladando esos costos a los consumidores, manteniendo la inflación alta. Esto es algo que los traders están observando muy de cerca, sobre todo después de que los datos del mes pasado salieron más bajo de lo esperado. El jueves a las 7:30 de la mañana conoceremos el estado del consumo en Estados Unidos, con las ventas minoristas subyacentes y las ventas minoristas mensuales. Estos datos nos ayudan a entender si la economía sigue fuerte desde el lado del consumidor. Si las ventas suben, indica crecimiento económico, pero si caen, puede ser señal de que las personas están gastando menos, ya sea por la inflación o por un acceso más difícil al crédito. Este mismo jueves también veremos las solicitudes semanales de subsidio por desempleo que se publica cada semana. Este dato nos muestra cuántas personas han pedido ayuda por pérdida de empleo. Es una señal temprana de cómo está el mercado laboral. Si la cifra sube mucho, podría ser una señal de que el desempleo está empezando a crecer, lo que sería negativo para los mercados. En cuanto a los fundamentales más importantes, vemos que la presión sobre Jerome Powell sigue aumentando. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, publicó una carta dirigida a Powell acusándolo de una mala gestión financiera en la Reserva Federal, específicamente por gastos excesivos en la remodelación de la sede en Washington. Según Vought, el proyecto tiene sobrecostos por más de $700 millones e incluye lujos como jardines en la azotea, comedores VIP y mármol exclusivo, lo que ha generado fuertes críticas desde el gobierno. Esta controversia no es aislada. El presidente Trump lleva semanas exigiendo públicamente que Powell baje las tasas de interés de forma urgente y ha dicho que debería renunciar. Incluso funcionarios como el vicepresidente del Tesoro han sugerido que Powell no debería quedarse en el cargo una vez termine su mandato como presidente del Banco Central en mayo del próximo año. Además, algunos miembros de la administración Trump están pidiendo que el Congreso lo investigue por presuntamente haber mentido al Senado sobre los detalles del proyecto de renovación. Powell, por su parte, ha respondido que los reportes sobre los lujos son falsos e inexactos y que el proyecto cumple con la ley, aunque la Oficina del Presupuesto y la Comisión Nacional de Planificación ahora exigen una revisión completa. Este conflicto político llega justo en un momento en el que el mercado está muy sensible a cualquier señal sobre la política monetaria. Powell insiste que el presidente no puede removerlo sin causa legal, pero la administración Trump está explorando opciones para reemplazarlo y colocar figuras afines en el comité que decide las tasas de interés. Para los inversores, esto significa que podríamos ver una mayor politización de la Reserva Federal y con ello mayor incertidumbre en los mercados financieros. Iniciamos con el análisis técnico de los activos más importantes que vemos semana a semana y como siempre iniciamos con la fortaleza del dólar, indicado por el ticker DXY. Lo primero que debemos entender es que hemos visto un movimiento alcista importante que se sigue manteniendo, pero hay que tener un poco de cautela debido a que este movimiento puede ser una simple corrección de toda la caída que hemos tenido para después mantener la estructura bajista. Eso quiere decir que en el último rango que hemos estado operando deberíamos tener en consideración objetivos que pueden estar relacionados a puntos estratégicos del rango, como por ejemplo los 97.899, 98.258 y 98.770. Teniendo en cuenta que podríamos mantener esta tendencia bajista, esta estructura bajista, cada uno de estos puntos podrían ser zonas donde el precio las puede topar, puede tomar liquidez de esos puntos y puede seguir cayendo.
ya estamos reaccionando en la primera zona que les comenté, 97.898, y en el caso de que mantengamos fuerza alcista, que hasta el momento no se ha evidenciado un rechazo de esa zona, podríamos llegar a las siguientes zonas mencionadas. De estas zonas, yo considero que la más importante estaría en los 98.258, ya que tenemos un vacuum block muy evidente que el precio intentaría buscar, intentaría rellenar y a partir de ahí reaccionar a la baja. En cuanto a un escenario bajista, debemos tener en consideración todas las zonas de liquidez que se han formado por parte del dólar. Zonas como por ejemplo los 97.271, 97.179, zonas también que se encuentran en los 96.859 o 96.689. Todas estas zonas podrían darnos puntos en donde el precio puede corregir, puede caer, para a partir de ahí poder mantener movimiento bajista si lo hace la ruptura con mucha fuerza, o a su vez tomar liquidez de esos puntos para generar un movimiento al alza. Si consideramos el contexto para el índice del dólar, hay que entender que debido a todo lo que está ocurriendo a nivel de Estados Unidos, tanto con la economía, con los aranceles, con la incertidumbre que podría iniciar debido al tema de la renuncia del presidente de la Fed, Jerome Powell, podríamos seguir experimentando un movimiento bajista por parte del dólar, lo que le daría una depreciación ante el resto de los activos contra los cuales se encuentran cotizando. Procedemos al S&P 500, hemos visto que el movimiento se ha mantenido alcista, nos encontramos muy cerca de llegar a una de las zonas que hemos mencionado, que se encuentra en los 6.291 puntos, zona que ha sido calculada en base al retroceso de Fibonacci y también la podrías calcular en base a una extensión de Fibonacci, pero a partir de estos puntos podríamos empezar a tener alguna corrección. Por otra parte, si el S&P 500 lo que hace es romper esa zona para después generar algún pullback y de esa manera poder seguir subiendo, la estructura que podríamos mantener con el S&P 500 sería alcista. Muchos colegas en este activo se mantienen alcista hasta la zona de los 6.400 a 6.500 dólares, por lo que todavía podríamos seguir considerando que los traders intentarán empujar al precio hacia objetivos alcistas. De ser ese el caso, establecemos un siguiente objetivo alcista en la zona de los 6.385 dólares. En cuanto a objetivos a la baja, si bien los podríamos considerar, diría que lo más importante es entender que tendríamos zonas como los 6.200, una zona de soporte muy importante, 6.132, otra zona que se evidencia aquí, o por ejemplo este vacuum block que podemos identificar en este punto y que podría estar relacionado específicamente con el precio de los 6.100 dólares. Entender de que si nos mantenemos en el contexto actual, la cotización del S&P 500 podría mantenerse al alza. Para con el euro dólar y entendiendo todo lo que ha estado ocurriendo con el dólar, el pequeño movimiento alcista que hemos tenido con el dólar, podemos seguir experimentando caídas con el euro, y eso quiere decir que las siguientes zonas podrían mantenerse de nuestro análisis semanal pasado. Zonas como por ejemplo los 1.16455, 1.15903, y de tener caídas mucho más fuertes podríamos estar esperando las zonas de los 1.14463. Hay que tener mucha cautela, ya que en el caso de que tengamos la ruptura de esta segunda zona que les comenté en los 1.15903, el precio podría mantener una estructura bajista que permite una corrección mucho más profunda. En cuanto a objetivos alcistas, por otra parte, si tenemos alguna recuperación, si vemos una economía en Estados Unidos que se debilita, un dólar que cae, podríamos considerar que el euro puede dirigirse hacia el último máximo establecido en los 1.18299 o a los 1.19 como objetivos alcistas que también puedes dejar establecidos si te mantienes bullish con el euro dólar. Terminamos con Bitcoin, uno de los activos que ha tenido una explosión alcista muy evidente. Vemos que a lo largo de las últimas horas del día de ayer jueves, ya que estamos realizando esta grabación el día viernes, hemos visto un movimiento de más de $4,000 y en estos momentos estamos cotizando cerca a los $119,000, los que nos pondría a un Bitcoin por arriba de los 120,000 en el caso de que el movimiento se mantenga al alza. Para el caso de Bitcoin debemos ser un poco más cautelosos, ya que si el movimiento no tiene una corrección pronto, podríamos considerar de que estamos en un contexto emocional alcista, lo que quiere decir que tenemos un mercado codicioso y que se puede mantener este movimiento al alza. Mucho cuidado, la siguiente zona de la que hemos ya estado mencionando se encuentra en los $120,000, una zona que no solo se relaciona con objetivos por parte de institucionales, sino que se relaciona con un punto psicológico muy importante donde podríamos tener alguna barrera difícil de superar por parte de BTC. Después de ese punto se encuentran los 125, los 130,000 y específicamente si nos basamos en el retroceso de Fibonacci, los $127,000. En cuanto a objetivos bajistas, difícilmente vamos a aprovechar movimientos a la baja teniendo en cuenta el contexto codicioso del mercado.
podrías sin embargo tener en consideración estas zonas que te dejaré a continuación. La primera sería los $114,000. La siguiente la dejaríamos establecida en la zona de los $112,000 y con mucha atención dejar la siguiente zona de los $110,000 como zonas donde el pullback podría ocurrir, la corrección podría ocurrir y a partir de ahí el precio podría tomar liquidez para probablemente seguir subiendo. Como opinión personal te puedo comentar que nos encontramos con Bitcoin con un escenario muy desarrollado. Si bien puede seguir subiendo, yo personalmente no consideraría realizar compras en este activo y únicamente estaría enfocado en realizar las ventas necesarias de todo lo que hemos comprado a lo largo de las caídas, en donde llegamos a topar un mínimo en aproximadamente los $14,000, $15,000. Esperamos que la información haya sido de tu utilidad. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal si no te quieres perder futuros análisis semanales y si estás interesado en operar en un broker profesional, seguro y confiable, te dejamos el link en la descripción para que te puedas registrar en nuestro broker Xchief y puedas tener herramientas profesionales a tu alcance. Sin nada más que decirte, espero verte en una próxima oportunidad.